En mi vida anterior, mi tía, que era infértil, quiso adoptar a mi hermana y a mí. Mi hermana evaluó los zapatos y bolsos de marca de mi tía, así como su exquisita apariencia. Y sin dudarlo, la eligió. Mi tía la inscribió en muchas clases particulares y de interés. Mientras yo seguía viviendo con mis padres y tenía que estudiar poco a poco, sin embargo, los galán y abusadores de la escuela que le gustaban se enamoraron de mí uno por uno. Más tarde, la noble y distante familia adinerada también me propuso matrimonio. Mi hermana no lo entendía y se volvió loca. Me prendió fuego y me quemó viva. Después de renacer, regresé a la época anterior a que mi tía viniera a adoptarnos. Mi hermana tomó la iniciativa de aferrarse a las piernas de nuestros padres, diciendo que no soportaba dejarlos. Inmediatamente di un paso al frente y tomé la mano de mi tía. Puedes quedarte con mi papá, que es alcohólico y maltratador de esposas. Y con mi mamá, que es cobarde e incompetente. Hermana. Cuando mi tía dijo que quería adoptar a mi hermana y a mí. Sin decir palabra. Mi papá apartó a mi hermana para darle un sermón. Evangeline, recuerda complacer a tu tía cuando venga más tarde. Aria no puede tener hijos. No importa cuánto dinero gane. Básicamente trabaja para nuestra familia. Dale un buen espectáculo. Y todas sus grandes propiedades serán tuyas después de que ella fallezca. Él ya ni siquiera iba a trabajar a la empresa. Simplemente se quedó pegado a mi hermana. Le lavaba el cerebro repetidamente y enfatizaba lo rica que era mi tía. No solo había celos, sino también un profundo disgusto en sus palabras. Mi padre y mi tía nacieron de la misma madre y tuvieron el mismo entorno educativo. Lógicamente hablando, no deberían ser tan diferentes. Sin embargo, ambos eran mundos aparte. Permítanme añadir. Mi papá era el inferior. De verdad que no soportaba a mi querida tía y a menudo hablaba mal de ella delante de nosotros. Pero nunca mencionó que la casa y el coche a su nombre los había regalado mi tía. Incluso el capital inicial de su empresa lo pidió prestado mi tía. Mi hermana se tapó los oídos con impaciencia. Papá. No quiero vivir en casa de mi tía. ¿No puedes dejar que mi hermana se vaya? Mi papá respiró hondo. Tu hermana es tan aburrida como un poste de madera. No puede decir nada agradable ni siquiera después de un buen rato. Si fuera la mitad de inteligente que tú, estaría tan ansioso. Y no iría. Ya que te importa tanto su propiedad, ¿por qué no te unes a mi tía? Mi hermana permaneció impasible. Pequeño bribón. Soy su hermano. Es mayor que ella. Mi papá cogió una zapatilla y estaba a punto de tirársela a mi hermana. Dejen de pelear. Ustedes dos. ¿No pueden hablar de esto como es debido? Mi mamá estaba a su lado, intentando persuadir con una voz tan suave como el zumbido de un mosquito. El efecto de su mediación fue débil. Casi insignificante. Esta era la escena diaria en mi familia desde que renací. La razón por la que mi hermana no quería ir a casa de mi tía era porque ella también había renacido en su vida anterior. No necesitó que la convencieran. Se pegó a mi tía como una lapa. Y fue tan considerada que le llevó su bolso. Tenía miedo de que mi tía se cansara. Fingía que iba a ser su chaquetilla de algodón sin relleno más abrigada. Pero en realidad, a ella no le gustaba mucho mi tía. Era solo por el dinero. Así que a pesar de la cuidadosa crianza de mi tía, en lugar de estar agradecida, desarrolló un sentimiento de asco hacia ella. Si mi tía no le daba dinero y la obligaba a estudiar, se consideraba regaño y abuso. Como resultado, durante ese periodo, pasé del primer al segundo lugar en su lista de cosas menos odiadas. Más tarde, los palpitantes y abusadores de la escuela que le gustaban a mi hermana tomaron la iniciativa de confesarme su amor. Y el aire noble y distante de una familia adinerada también me propuso matrimonio. Bajo múltiples golpes, perdió la cabeza por completo. Prendió fuego para quemarme vivo. Pero al final, también se quemó viva. Probablemente esto es lo que dicen sobre que el bien y el mal finalmente reciben recompensa o castigo. Cuando abrí los ojos, volví al pasado. Cuando todo aún no había empezado. Justo cuando me rascaba la cabeza.
pensando en cómo mi tía me llevaría sin problemas. Una nueva sorpresa cayó del cielo. Mi hermana también renació. Esta vez, por el bien de aquellos que una vez había admirado, demostró la nobleza de no dejarse corromper por la riqueza ni dejarse llevar por la pobreza. Y no se dejó someter por la fuerza. No cambió de opinión hasta que llegó mi tía. Mi hermana se aferró a las piernas de nuestros padres y lloró desconsoladamente. Parecía que moriría inmediatamente si se iba de casa. Mamá y papá. Por favor, no me echen. Tu hija aún no ha cumplido con sus deberes filiales, mamá. De verdad que no quiere dejarte. Guau, guau. Los ojos de mi madre se enrojecieron de dolor. Madre e hija se abrazaron y lloraron desconsoladamente. Mi tía se quedó allí con el rostro lívido. Sin saber si quedarse ni irse. No se consideraba el tipo de persona que rompería una familia. Con las reiteradas garantías de mi padre. No esperaba encontrarse con una escena de separación tan desgarradora. Creo que deberíamos olvidarnos de esto. Mi tía cogió su bolso y estaba a punto de irse. Di un paso al frente y tomé la mano de mi tía. Todavía estoy ahí. También dije que quería ir contigo. Tía. Pero mamá y papá se olvidaron de ello. HMPH. Hice pucheros y mis ojos se llenaron de agravio. Mi tía se quedó atónita y dudó. Lira. ¿De verdad quieres vivir con tu tía? Asentí con seriedad. Sí. Porque mi tía es tan amable. Toda la ropa y las cosas que uso fueron regalos de mi tía. La quiero mucho. De repente mi papá me empujó hacia ella. Hermana. Un niño no puede mentir. Es mi culpa por estar tan desorientado. Solo le pedí a su hermana y olvidé el deseo de Lira. De ahora en adelante Lira será tu propia hija. En el futuro. Ella te cuidará y te acompañará en tu vejez. Trato hecho. No me perdí el cálculo y la codicia que brillaron en sus ojos. Mi tía se agachó a medias para mantener su mirada a la altura de la mía. Lira. Mi hija recibirá una educación de élite. Para gestionar bien la empresa en el futuro, debe ser capaz de todo. Tras graduarse ocultará su identidad y empezará desde abajo, sin disfrutar de ningún beneficio de identidad. Esto significa que su vida será muy dura. Y puede que ni siquiera tenga tiempo para entretenerse. ¿Puedes aceptar todo esto? Antes de que pudiera responder. Mi papá me dio un codazo por detrás con prisa. Lira lo aceptó. A ella le encanta soportar las dificultades. No pude evitar poner los ojos en blanco. ¿A quién le gusta pasar apuros sin motivo hoy en día? Esa sopa de pollo tóxica para el alma ya está pasada de moda. ¿De acuerdo? Mi tía miró a mi padre y dijo con inferencia. Hermano. Lira no tiene la boca alquilada. ¿Puedes dejar que hable por sí misma? Mi padre se quedó sin palabras con la réplica, pero aún así se esforzó por mantener la sonrisa. Está bien. Está bien. No te molestaré. Tú también. Madre e hija. Pueden charlar y conectar. Después de decir eso, incluso se encargó de limpiar el lugar. Por un momento. Solo mi tía y yo nos quedamos mirándonos en la sala. ¡Qué robo! No pude contener la risa. Mi tía sonrió con los ojos. Tu papá ha sido así desde niño. Está lleno de maquinaciones. Es una mala persona. Pero también es estúpido, de una forma muy obvia. Entonces, ¿por qué le prestaste dinero? ¿No sería mejor cortar la relación directamente? Mi tía se sorprendió al principio con mis palabras directas. Después de un rato, suspiró con emoción. Realmente no eres como tu papá. Y eso es bueno. Puse a prueba su actitud deliberadamente. ¿A ti tampoco te gusta mi papá? Entonces, ¿por qué sigues ayudándolo? ¿Es solo por la inseparable relación de sangre? Mi tía no cambió de tema y suspiró con impotencia. Ay, dirigiéndose a una muchacha realizada. Después de todo. Somos familia. No quiero ser demasiado duro. Pero tampoco es solo por eso.
Antes de que fallecieran nuestros padres, me pidieron que le diera a mi hermano la oportunidad de empezar una nueva etapa. Hay un límite de 3 oportunidades. Y aún le queda una oportunidad. Tras oír esto, dejé escapar un suspiro de alivio. Afortunadamente la chica que se dirige a la meta es plena. No es esa clase de persona que apoya ciegamente a su familia a expensas de su pareja. De lo contrario, tendría muchos problemas si actuara con rectitud y castigara a mis propios familiares en el futuro. Árbol. Mi tía está muy ocupada. Después de responder una llamada de trabajo, se fue a toda prisa. Mi papá me miró sentado en el sofá y soltó una exclamación. ¿Por qué sigues aquí? Mocoso. Me froté las orejas que me dolían un poco. Mi tía tenía algo urgente y se fue primero. Vendrá a recogerme mañana por la mañana. La expresión de mi padre denotaba cierto desagrado. ¿Qué quieres decir con tía? Esa es tu verdadera madre. No la llames mal en el futuro. También me pidió que lo llamara tío. Y mi verdadera madre se quedó allí parada, con cara de dudar en hablar. Aproveché para cambiar mis palabras. Tío, hola Sio. Tía. Necesito empacar algunas cosas para llevarme antes de mañana. Las cejas y los ojos de mi papá se relajaron. Está bien. Mi querida sobrina. Puedes llevarte lo que quieras de esta casa. No seas tan amable con nosotras. Luego con naturalidad metió en mi mano un gran sobre rojo. Juro que su expresión ahora es la más amable que ha tenido en estas 2 vidas. Pensándolo bien. Es realmente irónico. Lira. En el futuro. La familia de tu tío contará contigo para que nos cuides bien. ¿Sabes? Después de que consigas la propiedad de Aria, la echarás y la enviarás a cualquier lugar. Entonces tráenos a disfrutar de la buena vida. Contuve las ganas de vomitar. Mamá es muy capaz. Ni siquiera sé cuándo podré obtener sus bienes sin problemas. Mi padre resopló con desdén. ¿Qué habilidad real tiene Aria? Probablemente sí. Algún jefe la tiene retenida. Si no, podría estar hurgando en la basura. ¿Le creíste cuando dijo que estaba ocupada con el trabajo? Creo que recibió una llamada de uno de sus sugar daddies. Creo que las mujeres deberían quedarse en casa. Cuidar de sus maridos e hijos. Y hacer su parte. Pero como Aria no puede tener hijos. Solo puede seguir apareciendo en el exterior. Aún no es momento de que se caiga. De lo contrario. Me dan ganas de darle un puñetazo en esa cara de cerdo. Un hombre que depende de su hermana afuera y de su esposa en casa. ¿Qué derecho tiene a insultar a las mujeres? Para complacer a mi padre. Mi mamá intervino. Lira. Lo que dijo tu papá está bien. Lo dice por tu bien. Bajé la vista ocultando el sarcasmo y el asco. Un padre alcohólico. Una esposa que no maltrata. Y menosprecia a las mujeres. Una madre cobarde. Incompetente. Y acostumbrada a quedarse de brazos cruzados. Estas son todas las razones por las que estoy deseando escapar de esta familia. Esa noche mi hermana me bloqueó en el baño. Con una expresión arrogante y orgullosa. Lira. Sé que tú también has renacido. Pero no te pases. Devuelve el sobre rojo de papá. Aunque tendrás una vida próspera siguiendo a esa tía vieja. Acabarás siendo una ratón de biblioteca inflexible. A ningún hombre le gustará ese tipo de mujer aburrida. Cuando me convierta en una dama adinerada de familia noble. Entonces puedes llorar a mares. Después de darme cuenta de que la vieja bruja que mencionó era mi tía, casi me río de la rabia. Evangeline. Ya renaciste una vez. ¿Y aún no puedes olvidar a esos hombres? Y además hasta la seda. Dicen que lo que no se puede conseguir siempre es tentador. Esa es toda la ambición que uno tiene. No entiendo por qué mi hermana tiene que depender de los hombres para demostrar su valía. ¿Qué tiene de malo ser una mujer independiente y fuerte? Cállate. Te voy a partir la boca hoy. Mi hermana me atacó. Curioso y gesticulando descontroladamente.
Tratar con un loco solo requiere una frase. Adelante, golpéame. Luego. Les diré a mamá y papá que me arrepiento y que es mejor que seas la hija de la tía. No me moví ni me escabullí. Me quedé allí parado como un blanco viviente. La mano levantada de mi hermana se detuvo en el aire. Y retrajo toda su fuerza. Me acarició suavemente la cabeza y dijo en voz baja, buena hermana. Ya no te atacaré. Por favor, sé magnánimo y dame la oportunidad de amar. Soy tu única hermana. En el futuro. Podemos depender el uno del otro y cuidarnos mutuamente. ¿Verdad? En ese momento sentí como si estuviera viendo a un maestro en eso, al cambiar la cara superior. ¿Será que en la vida anterior? Mi tía también inscribió a mi hermana en clases de actuación. Vamos. No pueden depender el uno del otro si están muertos. ¿Cómo puedo confiar en ustedes? Bostecé y estaba a punto de meterme en la cama. Lira. ¿Qué demonios quieres? Deja de andarte con rodeos. ¿De acuerdo? Preguntó mi hermana en voz baja. Dije sin prisa. De hecho. Me han gustado algunos objetos de colección que tienes en tu habitación. Si estás dispuesto a desprenderte de ellos. Como otaku, fan del anime y el manga. Etcétera, ¿a quién le encanta la segunda dimensión? Mi hermana tiene un montón de objetos raros en su habitación. Así que con cierta reticencia, le quité algunas de sus colecciones más preciadas. Seguro que estará demasiado enfadada para dormirse esta noche. Me tapé con la colcha y pronto caí en un dulce sueño. Porque dormí bien. Me desperté temprano, antes del amanecer. Sin despertar a nadie, empujé la maleta, abrí la puerta silenciosamente y salí. Como era de esperar. De camino. Recibí una llamada de casa regañándome. ¿Por qué te fuiste sin despedirte? Incluso te preparamos un desayuno tan suntuoso. Reservé una sala privada en el gran salón de banquetes al mediodía. Nuestra familia debería reunirse un poco y no distanciarse. Mi padre expuso sus planes sin lugar a dudas. Ni hablar de irme. Salí temprano a propósito para evitar esa despedida falsa e hipócrita. Solo de pensarlo me estremezco. No hace falta. Todavía tengo clases más tarde. Habrá muchas oportunidades para comer en el futuro. Un día no me importa. Inventé una excusa para evadirme. Al otro lado de la línea, me llegó un torrente de insultos sin pensar. ¿Te estás volviendo demasiado arrogante? Mocosa. ¿Te atreves a desobedecerme justo después de irte de casa? Lira. Mientras yo esté aquí. Tienes que ser obediente. ¿Me oyes? Y aparcó lentamente el coche junto a la carretera y le quitó el teléfono. Cyrus. Intenta gritarle a mi hija una vez más. A ver si no hago que tu empresa quiebre de inmediato. La ira de mi padre se apagó al instante. En este mundo, el dinero es lo más importante. Lira estará ocupada con sus estudios en el futuro y no tendrá tiempo para responder a tus llamadas. Si tienes algo que decir, háblame. Si descubro que la estás molestando. Entonces, lo siento. Te devolveré todo lo que te di sin perderte nada. Por cierto. También estoy muy ocupado con mi trabajo. No me contactes entre semana ni en días festivos. Me llevaré a Lira de viaje. Así que tampoco tendré tiempo de contestar el teléfono. Tú averígualo. Tras decir eso, Antuña colgó el teléfono. Sus acciones fueron claras y decisivas. Sin dudarlo un segundo. Casi podía imaginarme a mi papá gritando y destrozando cosas en casa. No es bueno en nada. Pero tiene un don natural para ser extremadamente impotente. Mamá. Eres increíble. Aunque levantara los pulgares, no sería suficiente para expresar mi profunda gratitud y admiración. Al tratar con alguien sin vergüenza. No intentes razonar con ellos. Y no les des oportunidad de hablar. La expresión de Ant era tranquila. Y su tono era relativamente monótono. Y era precisamente esa indiferencia la que hacía que mi padre pareciera insignificante.
Es una pérdida de tiempo siquiera mirarlo un segundo más. Ant cambió de tema. A continuación, te personalizaré un plan de estudio. No llores si no puedes seguir el progreso. No seré compasivo. De acuerdo. Apreté los puños con fuerza. Me animé. 5. Me levanto temprano todos los días y corro por la villa para calentar. Después de calentar, hago ejercicios específicos. Asisto a todo tipo de clases particulares y de interés, una tras otra. A los instructores no les importa si puedes aceptarlo o no. Simplemente te transmiten nuevos conocimientos de golpe. Tengo todo el tiempo disponible. O voy a la escuela o voy camino a clases extraescolares. También tengo que encontrar tiempo para montar a caballo en el club los fines de semana. Para no retrasar las clases. Solo puedo apresurarme para hacer la tarea en mi tiempo libre. En mi vida anterior, mi hermana casi se volvía loca con este horario tan estricto. Le habló con dureza a Ant y les dio puñetazos y patadas a todos los profesores que vinieron a dar clases. Sin embargo, lo que para uno es veneno, para otro es miel. Soy como una esponja seca que ha perdido agua. Absorbo con entusiasmo el conocimiento con el que entro en contacto. Porque solo el conocimiento adquirido me pertenece de verdad. Y nadie me lo puede quitar. Además de los cursos que organiza Ant, también tomé la iniciativa de inscribirme en varias clases online de interés. Aprovechando al máximo cada minuto y segundo. Pero mi estricta tía cambió su actitud habitual. Lyra. Sigues creciendo. Así que necesitas cuidar el equilibrio entre trabajo y descanso. No te centres solo en estudiar todos los días. También deberías entretenerte un rato. Es una pena quedarte en el estudio en un día tan bonito. Ven de compras con mamá. Y compra comida deliciosa. ¿Por qué sigues estudiando? Los niños deberían acostarse temprano para que sus ojos descansen lo suficiente. Ya lo sabes. ¿Cierto? Está bien. Está bien. No estudiaré más. Me tomaré un descanso después de terminar este problema. Ant es una persona de acción. Confiscó mis materiales de estudio a tiempo. Cuando esto pasa, naturalmente no puedo seguir estudiando. Dejo los libros de texto a un lado y salgo a caminar y a charlar con Ant. El entretenimiento siempre es agradable y especialmente relajante. Pero después de jugar, tomaré la iniciativa para ponerme al día con lo que me he perdido. Durante este periodo mi papá llamaba con frecuencia cuando no podía comunicarse por teléfono. Él acechaba. Aparentemente. Estaba preocupado por mi situación reciente. Pero en realidad, quería obtener beneficios de Ant. Sin embargo. Y siempre lo despedía con facilidad y nunca le permitía interrumpir mis estudios. El tiempo pasaba así, con mis excelentes notas. Ingresé con éxito a la mejor preparatoria de la ciudad. Después de que salió la lista de admitidos, mi papá, a quien no había visto en mucho tiempo, vino a visitarme con mi hermana. Dijeron que querían celebrar por mí. Si pusiera más excusas para evadirme en este momento, sería realmente irrazonable. En la mesa. Mi papá pensó un momento y luego abrió la boca. Hermana. La puntuación de Lyra en el examen de admisión a la preparatoria es la mejor de toda la ciudad. Esto es algo grandioso que honra a nuestra familia. ¿Por qué no nos lo dijiste? Ant sostuvo con gracia una taza de té y se aclaró la garganta. No hay nada de qué preocuparse. Mi hija siempre ha sido la primera. Si algún día llega al segundo puesto, me sorprendería bastante. Y desde que salieron los resultados del examen de admisión a la preparatoria, he estado recibiendo llamadas constantemente de las oficinas de admisión de algunas preparatorias. Mi teléfono no paraba de sonar. ¿Dónde tendría tiempo para avisarte? Este tipo de alarde sutil sin importancia es realmente asfixiante. Pero no se puede decir que Ant esté presumiendo. Porque lo que dijo es totalmente cierto. Al oír esto, mi padre tosió con fuerza. Luego miró a mi hermana con una mirada de ansia por el éxito. Como si se quejara de su incompetencia. La persona observada no reaccionó en absoluto durante todo el proceso. Para ser precisos. Mi hermana llevaba un día con la mirada perdida desde que entró por la puerta.
Parecía que no tenía nada que ver. Los demás tampoco podían adivinar qué pensaba por su expresión oculta bajo el espeso flequillo. ¿Será que está en su época de rebeldía? Mirando a mi hermana, que parecía completamente distinta a como la recordaba, pensé con incertidumbre. Ant preguntó casualmente por las calificaciones de mi hermana. Evangeline. Pronto deberías estar en tu último año de preparatoria, ¿verdad? ¿Cómo va tu rendimiento académico? ¿Tienes la confianza para entrar a una buena universidad? Sin embargo, antes de que mi hermana pudiera hablar, mi papá de repente golpeó la mesa con fuerza. Mano PH. Ni se te ocurra mencionar entrar a la universidad. Me temo que ni siquiera podrá graduarse de la preparatoria. Durante el examen de práctica de hace un tiempo, la puntuación total de sus 7 asignaturas fue inferior a 250. Y sacó un 0 en matemáticas. Su madre y yo estábamos tan enfadadas que casi nos da un infarto en el acto. Dime, ¿por qué di a luz a una idiota tan inútil? Mi padre señaló la cabeza de mi hermana y la regañó durante media hora. Escupía por todas partes y no daba señales de parar. Después de regañarme, de repente empezó a secarse las lágrimas. Hermana, ¿qué crees que debería hacer con mi hija mayor? Si sigue así, seguro que no podrá ir a la universidad. Mi padre continuó. De hecho, lo he hablado con su madre. En lugar de repetir curso después de que salgan los resultados del examen de admisión a la universidad, es mejor cambiarla de escuela ahora y empezar segundo de preparatoria. ¿Qué te parece? Ay. Así que vino a pedir favores. Sabía que la visita de mi padre no era solo para felicitarme. Obviamente tenía otros motivos. Y se dio cuenta de sus intenciones, pero no las reveló. Deberías preguntarle más a Evangeline su opinión. Si está dispuesta a repetir curso y cambiar de ambiente. Y transferirla. Si no está dispuesta, hablar más no servirá de nada. Mi padre adoptó la actitud imponente de un patriarca feudal, que toma todas las decisiones. ¿De qué sirve preguntarle? Si supiera lo importante que es estudiar, ¿habría sacado un 0 en matemáticas? Evangeline estará condenada si se queda en esa escuela. En mi opinión, debería transferirse a la clase de lira y construir una nueva base desde cero. Soy yo quien toma la decisión. Mi padre reveló el verdadero propósito de esta visita. Pensó que como mi tía tenía contactos, no habría ningún problema en transferir a mi hermana. Me temo que eso no funcionará. Dije lentamente. ¿Por qué no? Mi hermana levantó la vista de repente. Sus grandes ojos me miraban fijamente. Hermanita. Probablemente tengas miedo de que una vez que esté en tu clase, te eclipse y te robe toda la atención. ¿Verdad? Al principio mi obsesión no se había cumplido. Se suponía que yo debía ir con mi tía. Pero te aferraste a mí y me rogaste que te diera la oportunidad. Como hermana mayor, me dabas pena. Así que me resistí a dejar a mamá y papá. Querida hermana. No hay que forzar las cosas demasiado. Si no, habrá represalias. Si tienes alguna duda, dímelo directamente en lugar de fingir. Mi padre montó en cólera y agarró a mi hermana del brazo, pidiendo confirmación una y otra vez. Evangeline. ¿Es cierto lo que dijiste? Mi hermana asintió con una risa fría. Totalmente cierto. Debí haberlo pensado mejor antes de darle la oportunidad a esta desagradecida. Nunca pensé que una versión en negativo del granjero y la serpiente se desarrollaría entre hermanas de verdad. Es realmente desalentador. Mi padre estaba tan enojado que se le erizaron las cejas. Se arremangó y estuvo a punto de pegarme. Pequeña Lira. Con una mente tan intrigante a tan temprana edad, ¿te atreves a conspirar contra nosotros? Hoy te daré una lección. ¿Qué demonios estaba pasando? Me quedé atónito. Justo cuando su palma estaba a solo unos centímetros de mi mejilla. Alguien lo detuvo. Hermano mayor. Dilo otra vez. ¿A quién quieres que le dé una lección? Mi tía me protegió firmemente tras ella. Su mirada era resuelta y penetrante.
Mi padre no pudo evitar retroceder medio paso. Y toda su bravuconería se desvaneció al instante. Era broma. Mi hermana se abalanzó frente a mi tía sin dudarlo. Dobló las rodillas. Y se arrodilló. Tía. Quiero estudiar en la clase de mi hermana. Solo buenos recursos educativos y un buen ambiente pueden ayudarme a progresar. Saludé con la mano. No, hermana. De verdad que no puedes. No es que te esté atacando deliberadamente. Estoy en la clase de ciencias experimentales. ¿Qué harías? Estudiante de arte. ¿Qué tal si te transfieres aquí? Claro. Si de repente te apasiona la física. Química. Habiendo satisfecho mi ansiedad. Y biología. Esa es otra historia. Pero para alguien que ni siquiera saca buenas notas en matemáticas de humanidades, estudiar ciencias probablemente le lleve a sacar peores notas. Mi hermana se puso colorada. Conocía bien su nivel académico. Pero tenía una razón de peso para ir a la clase de ciencias experimentales, prescindiendo de los galán de su vida anterior. Tener malas notas no es algo de lo que avergonzarse. El verdadero fracaso es no tener el coraje de esforzarse. Tía. Por favor, denme una oportunidad. Mi padre aprovechó la oportunidad para criar a nuestros abuelos. Diciendo que seguramente habrían querido ver a sus descendientes prosperar. Mis abuelos eran el punto débil de mi tía. En aquel entonces, los parientes de nuestro pueblo decían que era inútil que las niñas estudiaran. Que por muy alta que fuera su educación, era mejor casarse con alguien de buena familia. Mi abuela echó a la casamentera. Mi abuelo dijo que aunque tuviera que buscar comida para ganarse la vida, enviaría a su hija a la escuela. Mi hermana, como se suele desear, entró en mi clase. Al principio prometió estudiar mucho. Pero luego empezó a adular a los galán de la escuela. Cuando el galán tuvo que quedarse a trabajar, ella hacía como si recogiera el cubo y fregara. Señor Son, déjeme ayudarle a limpiar. Cuando el abusador de la escuela se lastimó en una pelea. Mi hermana lloró desconsoladamente y se saltó la clase para comprar yodo, gasa y vendas de farmacia. Sin embargo, sus halagos no la llevaron a ninguna parte. El galán de la escuela la ignoraba siempre. Y el abusón de la escuela le decía que se largara. Toda la clase se burlaba de mi hermana, que siempre adulaba a los demás, solo para ser rechazada. Pero a ella no le importó. Incluso vino a presumir. Lira. Debes estar muy molesto ahora mismo, ¿verdad? Le gusto al señor Son. E incluso el señor Chan se ha interesado mucho por mí. Me sorprendió muchísimo. Ignorarte significa que me gustas. ¿Y decirte que te vayas significa que tengo un interés especial? Hermana. Quizás deberías ir a que te revisen la cabeza. El foro de la escuela está lleno de publicaciones que se burlan de ti. Hasta los guardias de seguridad de la puerta saben que los has estado persiguiendo. ¿Por qué iba a estar triste? Mi hermana levantó un poco la barbilla. Solo tienes envidia de que les guste. Igual que esos chismosos del foro. Solo tienes celos porque no puedes tenerlos. A quienes te querían en tu vida anterior ahora les gusto. ¿Tienes el corazón roto? Hermanita. Deberías esforzarte por mejorar tu fortaleza mental. Después de todo, incluso le caeré bien a tu futuro prometido. Dicho esto, se dio la vuelta con orgullo y se alejó como una reina. Lira. ¿De verdad es tu hermana? Parece un poco rara su forma de pensar. Preguntó el compañero de atrás, dándome golpecitos en la espalda con un bolígrafo. Me encogí de hombros con impotencia. Solo di que es rara. Mi compañera de clase no pudo contener la risa. Ella yacía en el escritorio, riéndose tanto que se le saltaron las lágrimas. ¿No sabe tu hermana que el chico malo de la escuela y el mejor estudiante son pareja? El chico malo de la escuela y el mejor estudiante eran amigos de la infancia y crecieron juntos. Y tenían una relación muy estrecha. Incluso sus padres aprobaban su relación. Pero en su vida anterior, mi hermana parecía ciega e insistió en interponerse entre ellos. Por el estatus de mi tía.
El problema cardíaco de la escuela y el abusador de la escuela pusieron excusas. Dijeron que les gustaba la gente con buenas notas. Mi hermana automáticamente relacionó las buenas notas conmigo. Después de eso, cada vez que veía a un chico hablarme, pensaba que yo le gustaba y no ella. La histeria es una enfermedad que necesita tratamiento. Pero mi hermana ya no tenía remedio. Incluso cuando vio al problema cardíaco de la escuela y al abusador de la escuela tomados de la mano y teniendo intimidad, seguía creyendo firmemente que se peleaban por mi culpa. Esta vez, juró conquistar al problema del corazón de la escuela y al mejor estudiante, y hacerme experimentar plenamente la asfixiante sensación del amor no correspondido. Después de escuchar esto por accidente, me quedé sin palabras. Gracias por la experiencia. Ya estoy atontado. Se acercaba el baile de máscaras anual del colegio. Y todos buscaban con ahínco a sus parejas. Mi hermana fue primero al centro de pruebas cardíacas del colegio. Parpadeando y haciendo pucheros. ¡Ay, Ryan! ¿Puedes ser mi pareja de baile? El profesor de la escuela se negó rotundamente. De ninguna manera. No me desanimó el rechazo. Mi hermana fue a la escuela y declaró que había acoso. Fénix, consciente de sí mismo, dice, quiero ser tu pareja de baile. Si no estás de acuerdo, no te vas a mover de este asiento. Había oído por ahí que al matón de la escuela le gustaba la gente segura y asertiva. Así que hizo esas declaraciones con la reina menos. Piérdete. No me bloquees el paso. El matón de la escuela pasó por encima del escritorio y saltó. Luego se cambió de asiento con el compañero de escritorio del problema cardíaco de la escuela. Tú te sientas allí. Y te vas y consigues una pareja de baile gratis. Toda la clase se echó a reír. El compañero de pupitre tampoco se enojó. Se acercó a mi hermana y bromeó. Belleza, belleza. Hoy eres mía. Mi hermana estaba tan enojada que estaba furiosa. Corrió hacia el matón de la escuela. Fénix. ¿No te da vergüenza humillar a una chica débil como yo? El matón sonrió con picardía. ¡Qué pena! Cuando estoy de mal humor, golpeo a la gente. Sin importar si son hombres o mujeres, mi hermana se quedó sin palabras. Buscó ayuda en el sistema cardíaco de la escuela que estaba a su lado. Orión. Como monitor de la clase. Cuando ves que acosan a un compañero, ¿no deberías intervenir y hacer algo? Sin embargo, la atención del profesor probablemente estaba completamente centrada en la acosadora. Y no escuchó ni una palabra de lo que dijo. Fue el matón de la escuela a su lado quien la oyó. Se inclinó y besó al profesor de la escuela en la cara varias veces. Querido, ¿qué vas a hacer para disciplinarme? Toda la clase se reía sin parar, disfrutando del espectáculo. Intervino. Haz que se arrodille sobre una tabla de lavar. ¿Un teclado? ¿O fideos instantáneos? Y no puede romper los fideos instantáneos. Castígalo para que te bese un par de veces más. Ja ja ja. La cara del profesor de cardiología se puso roja como un tomate. Mi hermana se desplomó en el suelo, tapándose los ojos y gritando. ¿Qué haces? ¿No es asqueroso que dos hombres se besen? Me he estado preguntando por qué me ignoraron. Así que eres gay. No tienes ninguna enfermedad, ¿verdad? No me contagies. Algunos ya no lo soportaban. Evangeline. Tú eres la que está enferma. Llevan años enamorados. ¿Y a ti qué? Sí. Desde que llegaste. Has estado como una mosca en el baño. Apretujándose entre ellos. Son ellos los que tienen la mala suerte de conocerte. Mi hermana maldijo con saña. Orión está enfermo. Fénix está enfermo. Y Lyra también. ¿Están todos locos en la clase de ciencias experimentales? ¿Por qué defienden a los maricones? Con razón no me he sentido bien desde que llegué. Es como un campo de concentración para enfermos. Voy a presentarme en la escuela. Hay que expulsar a los homosexuales.
O afectará gravemente mi salud física y mental. Después de decir eso, se tapó la nariz con fuerza con ambas manos. Como si el aire circundante estuviera contaminado con algún tipo de gérmenes. Los rostros de todos los presentes se tornaron extremadamente feos. 10. Si crees que tu salud física y mental se ha visto afectada, regresa a tu lugar de origen. Saqué la mochila de mi hermana y la tiré al pasillo. Lyra. Esto es acoso escolar descarado. Y también te expulsarán. Y todos los que están ayudando e instigando. Solo esperen a ser criticados públicamente. La voz de mi hermana era histérica. Después de una serie de tonterías, cogió su mochila y se disponía a ir con la maestra. Contuve a los compañeros que estaban a punto de perseguirla. Que se chive. Y todos sabrán que hay un estudiante en la clase experimental que se metió en problemas. En cuanto al acoso escolar. Las cámaras de 360 grados en la pared del fondo del aula pueden comprobar quién lo está acosando. Si esto sale a la luz, veremos quién será el primero en ser expulsado. Para tener la oportunidad de inscribirme, mi hermana se arrodilló y le rogó a mi tía que sacaría buenas notas. Pero, de hecho, empezó a causar problemas poco después de matricularse. Y esta vez ofendió a todos en la clase. Si la cosa se pone seria, sin duda se notificará a los padres de los alumnos. Y mi hermana debería saber mejor que yo lo aterradora que puede ser mi tía cuando se enfada. Efectivamente. Volvió a escabullirse antes de que terminara el recreo. Hasta que sonó el timbre del colegio. Ningún director escolar vino a atender el supuesto caso de acoso escolar grupal. Hoy me tocaba estar de guardia. Para cuando terminé de limpiar. Apenas quedaba gente en el campus. Caminaba por el sendero sin árboles. Estaba tan silencioso que solo podía oír mis propios pasos. Al pasar una esquina, una figura familiar emergió con claridad bajo la cuerda de la calle. Cuando mi hermana me vio, ella sonrió suavemente. Sacó una botella de agua de su bolso y caminó hacia mí. Hermana. Debes tener sed. Tengo agua aquí. En ese instante. Pensé en la reina malvada con la manzana envenenada y en los cuentos de hadas. Mi corazón latía con fuerza. No. Gracias. El conductor vino a recogerme. Nos vemos mañana. Me giré para correr. Pero mi hermana, con una fuerza inesperada, me agarró del brazo con fuerza y no me soltó. Lyra. Después de renacer. Tú elegiste prescindir de él, pero Benny iría cuesta abajo. ¿Verdad? Mi hermana se apartó el flequillo de repente. Tenía una cicatriz de varios centímetros en la frente. Papá me dio esto cuando estaba borracho. Tuve que darme 12 puntos. A mamá la golpearon aún más. Tenía las costillas rotas. ¿Pero sabes qué me dijo? Me pidió que comprendiera a papá. Que la gente en los negocios lo pasa muy mal, y es inevitable que pierdan los estribos. Pero quedé desfigurada. Ni siquiera la crema para eliminar cicatrices máscara funcionó en alguien con una constitución propensa a cicatrices. El médico dijo que mi frente siempre estaría así. No estaba dispuesta a aceptar la derrota. Pero la soporté pensando en lo que sucedería en el futuro. ¿Por qué Orión y Fénix están juntos? ¿Por qué no puedo gustarles?, le pregunté. No eres oro. ¿Por qué deberías gustarle a todo el mundo? Hermana. Después de renacer. ¿Aún no te has dado cuenta del problema? Nadie está obligado a querer a nadie. Somos hermanas con la misma sangre corriendo por nuestras venas. Morimos en un incendio precisamente por eso. Renacemos. Cambiamos de Troul. Pero el conflicto persiste. Es absurdo y ridículo. Mi hermana nunca ha visto el dolor que otros han padecido ni los esfuerzos que han hecho. Ingenuamente cree que al cambiar de lugar, ella puede ganarse el cariño de todos. Lo que no sabe es que solo tratando a los demás con sinceridad se puede recibir lo mismo a cambio. 11. Los ojos de mi hermana estaban inyectados en sangre. Ya se había hundido en su propio mundo. Incapaz de escuchar a nadie más. Y me torturó de todas las maneras posibles en la vida anterior.
Ahora te trata diferente. Te está formando como el verdadero heredero. ¿Dónde salió mal la cosa? Me pilló desprevenido. Me agarró del cuello. Lyra. ¿Por qué tienes el apoyo y el amor de todos? Dígaselo a su hermana, y vine. ¿De acuerdo? ¿Hay algún hechizo que haga que los demás te quieran de todo corazón? Dímelo. Mi hermana me agarró con fuerza. Una dolorosa sensación de asfixia me invadió por completo. Luché desesperadamente. Mi visión se oscurecía gradualmente. Y entonces perdí el conocimiento. Cuando desperté, estaba en el hospital. Mi tía permaneció junto a mi cama sin alejarse ni un instante. Había rastros de lágrimas en las comisuras de sus ojos. De ella. Me enteré de lo que pasó después de desmayarme. Anoche. El galán de la escuela acompañó al abusador a buscar la tarea que habían dejado y vio a mi hermana estrangulándome. Uno dejó inconsciente a mi hermana y llamó a la policía. El otro me llevó rápidamente al hospital más cercano. Regresaron a clase después de declarar. Mi tía los elogió mucho. Estos dos jóvenes son realmente geniales. Incluso dijeron que te traerían tus apuntes. Recordando los detalles de mi vida anterior. Sonreí con los ojos entrecerrados. Son honestos y bondadosos, pero de corazón pequeño. Son personas realmente maravillosas. Y los demás compañeros de clase también son muy amables. Tenía 12 años. El negocio de mi padre fracasó. Entonces le pidió ayuda a su tía. Fue rechazado. Empezó a beber. Y cuando estaba borracho, golpeaba a su esposa e hijos. Mi madre no sabía cómo esquivarlo y simplemente soportó la violencia doméstica cada vez más severa. Cuando intenté convencerla de que se divorciara, me dio una bofetada fuerte. Me tiró al suelo. Dijo que tenía malas intenciones y que quería separar a la familia. Dijo que me odiaba. Cuando mi padre la mandó al hospital con sus palizas, no me guardaba rencor. Pero cuando intenté salvarla, me miró con una mirada extraña. Desde ese momento, me di cuenta de que no había manera de salvar a mi madre. Para escapar de mi familia de origen, estudié con todas mis fuerzas y entré en esta escuela. Tras enterarse de mi situación familiar, mi tutor tomó la iniciativa de contactar a mi tía. Sin dudarlo. Y cubrió todos mis gastos escolares. Cuando mis compañeros vieron lo ansiosa que estaba a menudo, en lugar de burlarse de mí, me preguntaron con cariño si podían ayudarme en algo. A diferencia de mi hermana, que siempre se queja. Me sentí feliz tanto en mi vida anterior como ahora. 13. A mi hermana la expulsaron de la escuela por intento de asesinato. Era menor de edad y el hospital le diagnosticó una enfermedad mental. La policía no demandó a nadie. Pero mi padre fue a la escuela a armar un escándalo. Por un lado, exigió que el hospital indemnizara todos los gastos ocasionados por mi lesión, incluida la indemnización por daños mentales. Por otra parte, pensó que la escuela no debería haber expulsado a mi hermana. Afirmó que solo había cometido un pequeño error cuando no estaba en sus cabales. Y como su familia ya había perdonado su arrebato impulsivo, la escuela no tenía motivos para expulsarla. Cuando mis compañeros vinieron a visitarme al hospital y hablaron de estas cosas, todos estaban furiosos. Tu tía pagó todos tus gastos médicos. ¿Qué indemnización reclama? Es ridículo. Y ahora solo es tu tío nominal. No es así. ¿Cómo puede actuar por su cuenta y perdonar a ese asesino por tu culpa y la de tu madre? Yo también estaba muy enfadada y ansiaba ir corriendo a la escuela y regañar a mi padre. Casi matan a su propia hija. Y ni siquiera vino a visitarla. Pero de verdad fue a la escuela a pedir dinero. No hace falta decir que es más importante, el dinero o la vida de su hija. Solo busca el dinero. Mi tía me sujetó con fuerza. Y sus ojos despedían una luz espeluznante. Ya no podrá saltar. Su empresa está agobiada por las deudas. Los accionistas han retirado colectivamente sus inversiones. Y todos sus socios se han fugado. Pronto dejé escapar un suspiro.
Los empleados correrán a su puerta a pedirle su dinero. Ya he recuperado la villa y el coche. Aunque venda todas sus propiedades restantes, apenas podrá cubrir ese vacío. 14. Hay un límite de 3 oportunidades. Y mi tía siempre cumple su palabra. No solo lo recuperó todo, sino que también le pidió el dinero a mi padre, quien registraba la empresa en aquel entonces. Mi padre era constantemente acosado por la gente para que pagara la deuda todos los días. Vino a pedir clemencia. Pero los guardias de seguridad lo detuvieron en la puerta y ni siquiera pudo ver a su tía. Mi padre usó un altavoz para maldecir afuera de la comunidad. Lira. Te crié durante tantos años. Ahora es hora de que me lo pagues. Sal de aquí ahora mismo, Aria. Maldita desagradecida. Mamá y papá vendieron todas nuestras propiedades para que estudiaras en aquel entonces. Incluso yo tuve que buscar comida para vivir. Ahora que has triunfado. Nos dan la espalda. ¿Acaso son humanos? Malditas zorras. Salgan de aquí ahora mismo. Dejen de ser cobardes. O los quemaré a ambos hasta los cimientos. En respuesta, llamé directamente a la policía. Llevaron a mi padre a la comisaría y lo detuvieron un rato. Cuando salió, era mucho más obediente. Los guardias de seguridad aprendieron la lección. Cada vez que veían a mi padre merodeando fuera de la urbanización, llamarían a la policía. Como uno de sus planes no funcionó, mi padre fue a la puerta del colegio a buscarme. Y avisaron a quienes debían dinero. Cuando supieron que mi padre estaba en la puerta de la escuela, corrieron a toda prisa. Cuando no pudieron conseguir su dinero, lo rodearon y le dieron una buena paliza. Después de eso, nunca volví a ver a mi padre. La siguiente vez que vi a mi hermana fue en un lujoso banquete de bodas. Llevaba un vestido de alta costura y a medida, hecho a medida, que costó decenas de millones de yuanes. Y ella tomó del brazo a alguien, el brazo de Malcolm, el heredero de una familia adinerada. Y se presentó discretamente delante de mi tía y de mí. Cariño. ¿Invitaste a estas 2 personas? No me caen bien. ¿Podrías ahuyentarlos, por favor? El noble y distante joven maestro del círculo de Beijing. No podía cometer una falta tan descortés como ahuyentar a la gente. Así que tuvo que persuadir pacientemente a su pequeña y hermosa esposa. Cariño, no te enfades. Te compraré un yate. Un jet privado. Si te gusta, te lo compro. ¿Cómo puede la novia verse triste en un día tan feliz? Te ves más hermosa cuando sonríes. Mi hermana estaba rebosante de alegría. Se besaron como si no hubiera nadie más alrededor. Y se sumergieron profundamente en el beso. Todo el público les dedicó a los recién casados un cálido aplauso. Le susurré al oído a una tía en un rincón. ¿No debería Evangeline estar en un hospital psiquiátrico? ¿Cómo salió?, preguntó la tía con desdén. Malcolm usó algunos contactos para sacarla. Pero no te preocupes. La familia adinerada con la que se casó tu hermana no es común. Su vida en el futuro no será nada buena. Esperemos a ver qué pasa. Al mirar a la persona que me propuso matrimonio en mi vida anterior y que ahora se había casado con mi hermana, no sentí envidia alguna. Incluso sentí alivio. Porque Malcolm es un sádico. Cuando presentí que algo andaba mal, rompí con él decididamente. Pero me secuestró y casi me insultó brutalmente. Pero ahora, mi hermana y Malcolm hacen buena pareja juntos. Espero que a esta pareja de enfermo mental y sádico los encierren juntos. 16. Todo fue tal como dijo mi tía. Después de casarnos, mi hermana no vivió una vida feliz como un príncipe y una princesa. Y a menudo aparecía en las búsquedas más populares. Corrieron rumores de que Malcolm la golpeaba a diario. Al ver su rostro magullado e hinchado en las noticias, sentí alivio. Por suerte me dirigí con éxito. Ella engañó a este sádico. Pueden hacer lo que quieran a puerta cerrada, y a nadie más le molestará. El mundo exterior especulaba sobre cuándo se divorciaría mi hermana. Pero ella, a diferencia de su comportamiento habitual, mostró una mirada feliz ante los medios. Estaba embarazada.
Malcolm también tenía el aspecto ridículo de un futuro padre. La familia Malcolm contrató a trolls de Internet para que elogiaran el hermoso amor que los unía. Con el poder del dinero, ambos blanquearon su imagen con éxito. Incluso después del nacimiento de su hijo Cayo. Aparecieron juntos en un programa sobre paternidad. Sin embargo, Caius tenía más de 12 meses. Tenía un poder destructivo asombroso. Lanzó furioso a la mascota de la familia. Ante las críticas de su madre, le picó los ojos con el dedo meñique. Si ella no hubiera esquivado a tiempo, a mi hermana casi le habrían cegado los ojos. Malcolm estaba tan enojado que lo castigó no permitiéndole beber leche. Y Cayo intentó volcar los tazones y palillos de todos. Por mucho que embellecieran el espectáculo posteriormente, no podía ocultar la brutalidad de Caius, inapropiada para su edad. La pareja tuvo que llevar a su hijo al médico. El equipo de producción, bajo sus instrucciones, siguió y filmó todo el proceso en vivo. Entonces todo Internet se enteró de que el nieto mayor de la familia Malcolm era un superhombre. El médico explicó que los niños con síndrome del superhombre son impulsivos, irritables, violento, agresivo y con comportamiento antisocial. Antes de que cortaran la transmisión en vivo, mi hermana y Malcolm estaban peleando acaloradamente. Malcolm se quejó. Debo estar loca por tener un hijo contigo. Una enferma mental. Mi hermana se defendió sin mostrar debilidad. ¿Has olvidado dónde nos conocimos? Fue en un manicomio. Malcolm. Pervertiste a Cayo con tu mente retorcida. ¿Qué derecho tienes a culparme? Así que todo Internet también sabía que el joven maestro del Círculo de Pekín y su bella y joven esposa eran pacientes psiquiátricos. 17. El médico de guardia ese día. Mirando el equipo dañado. Llamó a la policía con firmeza. La policía se los llevó. Todos creían que contaban con el apoyo de la familia Malcolm. Que se los llevaran era, como mucho, una simple formalidad. Sin embargo, la situación pronto dio un giro inesperado. Mi hermana denunció a la policía los diversos actos ilegales de Malcolm. Malversó bienes de la empresa. Rebajó impuestos. Incluso había matado a alguien antes. La policía siguió las pistas de mi hermana y encontró el cuerpo sellado en cemento. El fallecido se llamaba Cyrus. Era mi padre, que había perdido hacía mucho tiempo. Creí que se había escondido en el extranjero para evitar deudas. Pero resultó que fue asesinado por su propia ley de yerno. La policía arrestó oficialmente a Malcolm por el cargo de asesinato. Él se negó a aceptarlo e inmediatamente reveló un chisme sobre mi hermana. Resultó que mi padre sabía que mi hermana estaba a punto de casarse con alguien de una familia adinerada. Así que la chantajeó varias veces. Y sus exigencias eran cada vez mayores. Si no conseguía el dinero, causaría problemas con los medios. Evangeline. Recuerda complacer a tu tía cuando venga más tarde. Sin embargo, Maisan, cuando cometió el asesinato, mi madre lo presenció accidentalmente. Quería buscar justicia para su difunto esposo. Cuando mi hermana se enteró, corrió a la comisaría y engañó a mi madre para que se fuera a otro lugar antes de poder denunciar el caso. La policía desenterró el cadáver de una mujer siguiendo las pistas de Malcolm. Más tarde se confirmó que era Marina, la esposa de Cyrus. Todo el Internet estaba viendo el programa de variedades y cotilleando. Y nadie esperaba que se descubrieran casos de asesinato. 18 después de que mi tía y yo viéramos las noticias. No pudimos evitar suspirar. Pero, salvo algunos suspiros, no teníamos otras emociones. El bien y el mal finalmente serán recompensados. Cada uno tiene su propio final. Como heredera falsa, me desaté tras renacer. Me encanta ver sus caras cuando quieren matarme a golpes, pero no se atreven a tocarme. Renací la noche antes de que la verdadera heredera Wendy regresara a la familia Alba. En mi vida anterior, después de que Wendy regresara, dijo que quería ser mi mejor hermana, y le creí. Pero no fue hasta mi lecho de muerte que supe que era una transmigrante, y que nuestro mundo era un libro, cuya protagonista era Vivian, la Wendy original que no había sido transmigrada. De verdad que son buenas hermanas, aunque ambas sean tan estúpidas.
Wendy me miró con desprecio manifiesto en sus ojos. Sí, estaba a punto de morir y mi esposo también estaba bajo su hechizo. No hacía falta que siguiera fingiendo delante de mí. Era ridículo, esta impostora que se había apoderado del cuerpo de Vivian me guardaba rencor por disfrutar de una vida de opulencia que originalmente no me pertenecía. Ambas éramos unas impostoras. ¿Quién era más noble que la otra? Pobre Vivian luchó para entrar en la Universidad Q, solo para terminar confeccionando vestidos de novia para alguien más. Pensando en la Vivian que Wendy describió como dedicada a la investigación científica, tranquila y de mente abierta, no pude evitar suspirar. Pero antes de que pudiera ordenar las complejas emociones en mi corazón, vi una figura familiar de repente junto a la cama. «Wendy», exclamé. La figura se movió con una expresión extraña en su rostro familiar. «¿Me ves?», dijo con solo una mirada, y reconocí que no era Wendy. Wendy jamás habría tenido una mirada tan inocente. Efectivamente me dijo que era Vivian, la Vivian cuyo cuerpo había sido ocupado por Wendy. Ella, como yo, renació. En su vida anterior, había estado atrapada junto a Wendy y no podía irse, pero tras renacer, de alguna manera, su objetivo atado se había convertido en mí. Según Vivian, quizás durante el renacimiento, algo parecido al entrelazamiento cuántico le ocurrió a nuestras almas. Claro, lo del entrelazamiento cuántico fue mi resumen. Realmente no entendía los términos técnicos que usaba Vivian, y bajo su mirada impotente sonreí torpemente. ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Vas a recuperar tu cuerpo?, le pregunté a Vivian con vacilación, pero ¿quién no querría recuperar su propio cuerpo? No podía haber una respuesta negativa a esta pregunta. Vivian guardó silencio un rato y de repente me dijo, «Deja a la familia Alba». En sus ojos serios vi claramente mi propia expresión de asombro. Mi experiencia pasada me hizo dudar de inmediato de los motivos de Vivian. ¿Acaso ella también, como Wendy, me guardaba rencor por robarle su identidad, pensando que no merecía quedarme en la familia Alba? Mi razón me decía que no debía pensar así, pero no podía evitarlo, aunque, según Wendy, Vivian era una completa idiota, una idiota que sería buena conmigo. ¿Por qué dices eso? Bajé la mirada, sin atreverme a mirar a Vivian. Una vez la oí decir, nunca debí haber dejado que Alba dejara la familia Alba tan fácilmente. Salió barata. Menos mal que soy el verdadero, o si no. Aunque no lo dijera explícitamente, sabía que ella, en boca de Vivian, se refería a Wendy, y Alba era yo. En mi vida anterior, me emborraché y terminé en la cama con Min, y luego me obligaron a casarme con él. Como tenía poca tolerancia al alcohol, un poco de alcohol podía marearme, y Min era un mujeriego. Así que al principio no sospeché que fuera una trampa deliberada. Simplemente dirigí todo mi odio hacia Min. Más tarde, cuando me di cuenta de que algo andaba mal, no pude encontrar ninguna pista. Capítulo 2. Ahora que he encontrado al culpable, no siento la más mínima conmoción en mi corazón. Probablemente todas mis emociones más intensas se agotaron en mi vida anterior, más bien, el o si no inacabado, en palabras de Wendy, me despertó cierta curiosidad. O si no que pensé y pregunté, pero por desgracia, Vivian tampoco lo sabía. Aunque estaba a su lado, no estaba pegada a ella. Antes de que Wendy dijera eso, acababa de separarse de ella, así que no sabía lo que Wendy había descubierto, solo recordaba en silencio este asunto. Al no obtener respuesta de Vivian, no le di mucha importancia, pero tras recuperar la cordura y volver a mirarla, tuve sentimientos encontrados. No soy inteligente pero tampoco tonto. Vivian no puede estar muy lejos de mí. Si quiere volver a su cuerpo, tengo que quedarme en la familia Alba, al lado de Wendy, y ambas cosas son peligrosas para mí. Al menos eso es lo que le parece a ella, qué tonto pensé. Pero no dejaré a la familia Alba. Tú no quieres vengarte, pero yo sí. En fin, no me voy, sí, sigo queriendo vengarme. ¿Cómo podría librarme fácilmente de lo que me debía en mi vida anterior? Wendy ha regresado, pero hasta que apareció ante mí, nadie me había hablado de su existencia. En mi vida anterior, en ese entonces, era como una extraña, viendo a estas tres personas llorar y reír, haciendo este absurdo espectáculo de reunión familiar. Quería averiguar qué estaba pasando. ¿Cómo era posible que de repente tuviera una hermana mayor, pero mi madre y mi hermano me miraran como diciendo, ¿por qué eres tan desconsiderada? Dijeron que yo no era la hija de la familia Alba. Wendy sí lo era.
No quería creerlo, pero frente al rostro de Wendy, que se parecía tanto al de mi madre, tuve que hacerlo. Desde entonces me convertí en una extraña en la familia Alba. Había pensado en irme, pero nadie estaba de acuerdo. Decían que no soportaban separarse de los 20 años de sentimientos que sentían por mí. Pero cuando otros me miraban con desdén y susurraban sobre mí, mi madre decía: «Ay, no soportamos dejarnos, y nosotras no soportamos dejarla a ella. Ella y Wendy son nuestras hijas». ¡Qué frase tan conmovedora! Gracias a ella aprendí a bajar la cabeza, a dejar de refutar las especulaciones maliciosas de los demás, a ser la buena chica de la familia Alba, pero cuando mi madre tomó la mano de Wendy y se acercó a mí, diciéndome palabras similares, ya no me sentí tan conmovida como antes. Porque ya no podía ignorar la suficiencia en los ojos de mi querida madre. Es ridículo que mi hermano incluso la llamara con desaprobación. Supongo que pensó que la frase «nuestras dos hijas» heriría los sentimientos de Wendy, pero nunca consideró cómo me sentí cuando de repente me dijeron que no era la hija biológica de la familia Alba. Todo era tan obvio. Mamá y mi hermano tenían una opinión parcial, pero nunca me habían favorecido. Siempre fue Wendy, pero en mi vida anterior nunca lo vi con claridad, arruinando así mi propia vida. ¿Puedo llamarte Ai?, me preguntó Wendy con cautela, y Leo incluso me lanzó una mirada de advertencia. Parecía que si me atrevía a negarme, sus ojos se convertirían en flechas de hielo y me atravesarían. Solté una leve carcajada y cumplí su deseo. Capítulo 3 número. Ignorando la mirada preocupada de Vivian, le dije a Wendy: «No me caes bien, y tú tampoco. No me llames con tanto cariño. ¿Quién te crees que eres?» Wendy palideció de repente. Miró a su madre Nora, y a su hermano Leo con impotencia, pero no pasé por alto el destello de diversión en sus ojos. Probablemente pensó que esto haría que Nora y Leo me desagradaran aún más, pero no sabía que siempre había habido una sola persona al mando en esta familia. Mientras esta persona discrepara, por mucho que los demás me desagradaran, no se atreverían a hacerme nada abiertamente. Y resultó que esa persona era la que más me adoraba, incluso después de que se revelara en mi vida anterior que no era su hija biológica, Alba. Leo me regañó fríamente con cara seria: «Wendy es mi hermana biológica, deberías preguntarte eso». «Hermano, no te enfades. Puede que Ai aún no esté lista. Después de todo, llevan 20 años viviendo juntos», intentó persuadir Wendy a Leo, pero su rostro reflejaba una evidente decepción. Y como era de esperar, Leo se enfadó aún más. ¿Qué clase de preparación necesita? Si no fuera por la confusión de cuando eran bebés, ni siquiera tendría derecho a hablar. De repente todas las miradas se posaron en mí. Quien quiera que sea, soy Alba hasta que papá diga lo contrario. En cuanto a esta, miré a Wendy con burla. ¿De verdad es Wendy? Me detuve a propósito y vi el destello de miedo en el rostro de Wendy. Fue realmente interesante. Oh no, debería ser Alba. No te equivoques de persona, o papá volverá y te regañará severamente. Leo no se atrevió a decir nada. No le había contado a papá sobre Wendy. Fue decisión suya, por eso papá no le fue nada fácil al regresar. Nora hizo lo mismo, dudó un momento al mirarme y finalmente no dijo nada. Por un instante toda la sala se quedó en silencio. Mis ojos recorrieron las diferentes expresiones de los tres. ¡Qué familia tan unida! ¿Qué vas a hacer, Wendy? La miré con una mirada significativa y luego los ignoré, dándome la vuelta y subiendo a mi habitación. Sabía que Wendy era muy buena evaluando la situación y que jamás se rendiría fácilmente. Quizás no tardaría en tener una nueva visita en mi habitación. Toqué los adornos junto a la cama y le sonreí a Vivian, que parecía preocupada, y empecé a esperar con ansias el momento en que llamaran a mi puerta. Efectivamente, no tardó mucho en sonar el toc, toc, toc. Dejé el adorno en la mano y abrí la puerta, y apareció la cara sonriente de Wendy. A veces admiraba mucho su capacidad de adaptación. En fin, no me atrevía a saludar a mi enemiga con una sonrisa. «Pasa». Antes de que pudiera decir nada, me hice a un lado para dejarle paso. Wendy se sorprendió, probablemente no esperaba que la dejara entrar tan fácilmente. Dudó un momento. La insté con impaciencia. «¿Qué? ¿Quieres que te invite a pasar?» A juzgar por mi anterior aspecto rebelde, naturalmente no se atrevió.
Así que, aunque un poco indecisa, entró rápidamente. En cuanto entró, cerré la puerta con llave. Pasara lo que pasara después, el mundo exterior no lo sabría hasta que la puerta se abriera de nuevo, Alba. Antes de que pudiera terminar, la interrumpí. Por favor, llámame por mi nombre completo. Capítulo 4. La expresión de Wendy se congeló por un momento, luego dijo dócilmente, de acuerdo, Alba. Arqueé las cejas y la escuché continuar. Sé que no te caigo bien y temes que te quite el puesto cuando vuelva, pero no tienes por qué ser así. Lo que acabas de decir abajo no fue agradable, pero en algo estaba bien. Tú también me caes mal, esto fue bastante interesante. Wendy sonrió con amargura. Crecí en un orfanato. Has sido una jovencita desde pequeña. Probablemente te cueste imaginar lo dura que era la vida en el orfanato. De niño, la época más feliz era cuando la gente bondadosa venía a visitarnos, porque recibíamos muchos dulces y comida deliciosa ese día, y con suerte, incluso ropa nueva. Así que cada vez que veía a otros niños comprando bocadillos baratos en la entrada de la escuela, sentía muchísima envidia porque yo no podía permitirme ni unos centavos. En ese entonces, aún albergaba la esperanza de que mis padres regresaran a buscarme. También quería jugar felizmente como los demás niños. Pero al crecer, me di cuenta de que era un niño abandonado y que mis padres nunca volverían a buscarme. Así que cuando de repente alguien me dijo que no me habían abandonado y que mis padres también me querían, me alegré muchísimo. Sin embargo, lo más importante estaba por llegar. Estaba jugando con el adorno en la mano mientras miraba la cabeza de Wendy. Ya tenían un hijo. Me dijeron que querían mucho a esta niña y que no querían entristecerla. Así que esperaban que pudiera llevarme bien con ella, pasara lo que pasara. Pero soy su hija biológica. ¿Por qué no les da miedo entristecerme? Wendy lloraba desconsoladamente, pero mi corazón no se conmovió en absoluto. ¿Ya terminaste? El llanto de Wendy cesó de golpe. Me miró con la mirada perdida, como si no entendiera por qué era tan cruel y no reaccionaba. No le di más tiempo para pensar. Apuntando a la posición que tenía en la mira desde hacía tiempo, la dejé inconsciente de un golpe con rapidez y precisión. Con un golpe sordo, Wendy cayó al suelo. Vivian se quedó allí aturdida, mirando a Wendy en el suelo, como si no entendiera lo que había sucedido en tan solo unos segundos. ¿Cómo se desplomó Wendy de repente? Al verla así, no pude evitar reír. Incliné la barbilla hacia el cuerpo en el suelo y dije, ¿qué esperas? Date prisa e intenta volver a tu cuerpo. Solo entonces Vivian recobró el sentido. Gracias. Me sonrió y no dijo nada más, flotando sobre el cuerpo e intentando volver a entrar. Los dos rostros idénticos se fusionaron gradualmente. El reloj junto a la cama seguía sonando. Apreté con fuerza el adorno, sin atreverme a parpadear mientras observaba el cuerpo inconsciente en el suelo. Por fin, los ojos se abrieron. Era Vivian. Solté un suspiro de alivio, dejé el adorno y le tendí la mano. Vivian me tomó la mano y se levantó lentamente. ¿Cómo te sientes? Me duele un poco la nuca. Vivian dijo tocándose la nuca, que me toqué la punta de la nariz incómoda. Para noquear a alguien, el golpe no debe haber sido muy leve, pero se siente genial. Hacía mucho que no me sentía así, desde que llegó. Dijo Vivian con una sonrisa. Parecía que desde que dejé inconsciente a Wendy, sonreía mucho más. Siempre tendrás esta sensación de ahora en adelante, dije. Vivian sonrió sin decir nada. Todavía estaba preocupada. Sentía que Wendy seguía en su cuerpo y que podía despertar en cualquier momento. Capítulo 5. ¿Puedes salir a jugar con un amigo un día? Vivian dijo que no. La rechacé rotundamente. Como Wendy podía despertar en cualquier momento, Vivian pensó que era necesario que ocultara que la había dejado inconsciente. Así que el plan que ideó fue que ella saldría a demostrar que no le había pasado nada en mi habitación, mientras yo saldría a jugar con alguien un día. Así, aunque Wendy despertara y quisiera acusarme de haberla dejado inconsciente, no habría pruebas y ni siquiera tendría la oportunidad de incriminarme. Sin embargo, no quise hacerlo. ¿Por qué debería esconderme? ¿Se atreverá a acusarme? Siempre es el ladrón el que se siente culpable. No existe tal cosa como un buen samaritano que huye.
Vivian se quedó atónita por un momento y luego rió. Tienes razón. No hay razón para que un buen samaritano huya. En lugar de eso, creo que deberíamos hacer algo más interesante. Dije con entusiasmo. Wendy había ocupado el cuerpo de Vivian durante un tiempo. Durante ese tiempo se había acostado con varios chicos, incluyendo a mi querido exmarido Min. ¿Sabes la contraseña del teléfono, verdad? Me acerqué a Vivian y le pregunté. Vivian asintió y lo demostró con acciones prácticas. Todos los peces de Wendy estaban en la misma etiqueta, llamados amigos. Al ver el nombre de la etiqueta, no pude evitar fruncir los labios. No insultes la palabra amigos. Pero pensando en lo que iba a pasar pronto, me animé de nuevo. Como son amigos, no les importará que Wendy tenga otros amigos, ¿verdad? Agrégalos a un chat grupal. Excluye a Min, ese idiota. Que él y Wendy se queden juntos. Pensé en ello rápidamente y les envié, me gustas. No, eso es muy falso. ¿Te extraño? Seguía sin sentirme bien. Entendido. Chasqueé los dedos y envié, ¿estás libre? Quiero verte. Los dedos de Vivian tocaron rápidamente la pantalla, y pronto el mensaje fue escrito y enviado. Quizás porque los amigos de Wendy le habían puesto especial atención, el chat grupal se animó rápidamente. Al principio, algunas personas dijeron que estaban libres y que podían ir a verla de inmediato. Sin embargo, cuando la primera persona se dio cuenta de que estaban en un chat grupal, aparecieron cada vez más mensajes preguntando qué pasaba y quiénes eran los demás, y pronto alguien incluso llamó. Vivian me miró, pidiéndome mi opinión. Respondé. Di lo que quieras. Eres la verdadera Wendy. Así que no había necesidad de considerar los sentimientos de Wendy y sus amigas, ni de preguntarme. La llamada se conectó rápidamente y una voz cautelosa llegó del otro lado. Wendy, enviaste el mensaje equivocado. No, simplemente convertí la selección de grupo en un chat grupal sin querer. Vivian dijo con mucha franqueza, Wendy, ¿estás en apuros? Puedes decírmelo si estás en apuros. Siempre estoy libre. No había necesidad de buscar a otros. Entendí su implicación. Así que seguía siendo un lamebotas. Escuché con gran interés. Sin embargo, antes de que Vivian pudiera decir nada, entró otra llamada, a juzgar por el nombre, también era de un miembro del grupo de chat. Vivian colgó la primera llamada con cuidado y contestó la segunda. Obviamente la segunda persona no tenía el mismo buen carácter que la primera. Empezó a hacer todo tipo de preguntas. Durante la siguiente media hora, el teléfono no dejó de sonar. Capítulo 6. Tras contestar algunas llamadas, Vivian no quería lidiar con estos hombres y simplemente colgó el teléfono. Si Wendy aparecía, Wendy naturalmente se encargaría de ellos. De lo contrario, no tenía nada que ver con ellos, así que no tenía por qué soportar su ira por Wendy. ¿Quieres salir a caminar o comer algo?, pregunté. Vivian se negó. Para ella todo tipo de datos era mucho más interesante que salir a jugar. En su vida anterior, después de que Wendy cambiara de especialidad, no había visto sus datos durante mucho tiempo, mientras aún podía controlar este cuerpo quería ver más. ¡Qué ratón de biblioteca! Dime qué te gustaría ver en el futuro. Te lo encontraré. Aunque no puedas pasar las páginas, puedes usar las máquinas. Le di una idea y de inmediato me miró con gratitud y brillo. Justo cuando me sentía orgulloso, alguien me agarró la mano. Miré a Vivian confundido, y ella dijo, quiero decirte algo. Al ver su aspecto solemne, pregunté perplejo, ¿qué pasa? Dilo. Vivian bajó la mirada y al segundo siguiente soltó una bomba enorme sin expresión alguna. Fue Nora quien intercambió nuestras identidades en aquel entonces. De repente mi mente se quedó en blanco por el impacto de aquella bomba de gran potencia. Después de un rato, recuperé la voz. ¿Por qué hizo eso? No lo sé. ¿Será que tú tampoco eres su hija biológica? No pude evitar adivinarlo, pero luego lo descarté de inmediato. El parecido entre Vivian y Nora era evidente a simple vista. Respiré hondo para que mi cerebro asimilara poco a poco la noticia. ¿Hay algún otro secreto en esta familia que desconozca? Como el de Leo, pensé desesperadamente.
¿Será que Leo tampoco era de esta familia? Vivian negó con la cabeza. Debería saberlo todo. Tras respirar aliviado, también me sentí un poco decepcionado. ¿Pero qué opinas de Nora? Me da igual. Puedes usar este asunto como quieras. ¿Tienes alguna prueba? Si la hubiera, se la echaría en cara a Nora. No solo tengo recuerdos de mi infancia. Si no recuerdo mal, Vivian acababa de nacer en esa época. Recordé esa época de mi vida. Bueno, no recordaba nada. Con esta capacidad de memoria, Vivian realmente estaba a la altura de ser la protagonista femenina original de este mundo. Nora estaba tomando el té en el salón de flores. Tras recibir esta información de un sirviente, no pude evitar pensar en la noticia que acababa de recibir. Efectivamente, a ella tampoco le importaba mucho Wendy. Ante las miradas atónitas de los sirvientes, tomé la mano de Vivian y corrí furiosa hacia donde estaba Nora. Nora se sorprendió un instante al vernos a Vivian y a mí uniéndonos. Su mirada se posó en nuestras manos entrelazadas durante unos segundos antes de sonreír y decir: esta tarde seguía preocupada de que tú, ahí, no aceptaras a Wendy. Pero ahora parece que estaba demasiado preocupada. Mamá, claro que no pude aceptarlo cuando de repente trajiste a una hija. ¿Pero por qué no me dijiste que yo era a quien adoptaste entonces? Si me lo hubieras dicho, habría aceptado a Wendy sin importar nada. Dije con un tono deliberadamente sarcástico, logrando que la cara de Nora cambiara. Probablemente no esperaba que supiera esta noticia. Capítulo 7. Ahí, ¿por qué dices esto de repente? Nora forzó una sonrisa. Wendy me dijo: mamá, no puedes ignorar que Wendy tiene recuerdos desde que nació. Dije con una sonrisa: si hubiera sabido que yo te gustaba más y que ella te disgustaba, mamá, la habría aceptado sin dudarlo. La mirada de Nora era venenosa. Miró a Vivian con furia al instante, pero al segundo siguiente, se le llenaron los ojos de lágrimas, como si tuviera el corazón roto. Ese cambio de expresión tan rápido era una habilidad realmente notable. Wendy, sé que no te gusta que mamá prefiera a ahí, pero no puedes inventar esas mentiras para incriminarme. ¿Cómo podría una madre intercambiar a su propio hijo por el hijo de otra? Si hubiera sabido que ahí no era mi hijo, ¿cómo podría haberla querido tanto durante años y aún así ser reacia a dejarla ir? Observé disimuladamente la reacción de Vivian. Bien, no hubo reacción alguna, su rostro había recuperado su frialdad anterior. Entonces pude hablar con libertad. Es porque papá me quiere más. Lo que le guste a papá, a mamá también le gustará. De repente recordé algo y me golpeé la palma de la mano con el puño. Ah, sí, a mamá no le gustan los mangos porque es alérgica. Nora se ahogó al instante con mis palabras directas y dejó de llorar por un instante. Ay, ¿esto es lo que piensas de mí? ¿Has olvidado quién te cuidó toda la noche cuando tenías fiebre alta a los 9 años, y cuando te torciste el tobillo corriendo a los 12, quién te empujaba a la escuela todos los días? ¿Y quién siempre te protegía cuando te metías en problemas? Claro, era la niñera. A veces la sinceridad se ve en los detalles. Después de quitarle el filtro a Nora, algunas cosas se aclararon de repente. Por ejemplo, cuando tuve fiebre a los 9 años, tras convencer a papá de que se fuera, fue la niñera quien me cuidó toda la noche, mientras Nora dormía en el sofá a mi lado y solo fingía limpiarme la cara al despertar al día siguiente. Fue prácticamente igual a los 12. La niñera empujaba la silla de ruedas, y ella solo caminaba unos pasos a su lado. ¿Cómo pude pensar que me quería de verdad? Volví a lamentar mi ceguera, pensando así, lo dije en voz alta. La sonrisa del rostro de Nora desapareció por completo. Después de un buen rato dijo: no importa lo que pienses, mamá no te hará daño. Y Wendy ha sufrido mucho afuera durante tantos años. Vivian la interrumpió: hace mucho que quería decir esto. Tuve una vida muy buena. La residencia de ancianos no fue tan mala como crees. No me faltará ropa ni comida. Tampoco sentiré celos de otros niños que tengan padres. No creo haber sufrido nada. Debió de guardarse estas palabras durante mucho tiempo. Recordé el llanto de Wendy y no pude evitar reír, probablemente al darme cuenta de que sus palabras no nos habían afectado. El rostro de Nora se ensombreció por completo y nos miró con crueldad.
Sobre todo a mí, que reía. Parecía que iba a correr y matarme, pero no tenía miedo. Le apunté con el teléfono a Nora y le dije que si papá sabe que estoy en problemas, volverá enseguida. Sabía que a Nora le importaba más papá. Efectivamente, Nora apretó los dientes y se obligó a recuperar su habitual apariencia amable, fingiendo que no había pasado nada. Preguntó: «Ay, Wendy, ¿qué quieres comer esta noche?» Le diré al mayordomo que lo prepare. Capítulo 8. Cerdo al vapor de 8 tesoros, pato relleno de arroz glutinoso. Recité una larga lista de platos. Eso es todo. Mamá, debes recordarlos todos, ¿no? No quiero repetirlo. Si ni siquiera puedes hacer esta cosita, papá se decepcionará mucho. ¿Qué podía hacer Nora? Tenía que recordarlos aunque no los recordara. Entonces miró a Vivian. Tras asegurarse de que no quería comer nada más, respiró aliviada y se fue a toda prisa, como si temiera que la llamara. Mirando la espalda nerviosa de Nora, serví alegremente 2 tazas de té de la mesa, una para Vivian y otra para mí. Olía tan bien. Wendy, tienes que explicármelo claramente. ¿Quiénes son Chao 20 cuando 20? Antes de cenar, un sirviente corrió a buscar a Vivian y le dijo que Gavin estaba aquí. Había un Gavin en la familia Alba con quien se llevaba bien. Cuando revisaba la lista de peces de Wendy antes, incluso me pregunté cómo había llegado a su estanque. No esperaba que viniera tan pronto. Si Wendy estuviera aquí, la sacaría a rastras para que viera la diversión sin dudarlo, pero ahora es Vivian. ¿Quién sabe qué hará ese Gavin? No hay razón para dejar que Vivian cargue con la culpa de Wendy. Estaba pensando en pedirle al sirviente que despidiera a Gavin cuando de repente sentí que Vivian me agarraba la mano con más fuerza. Parece que está despertando. Vivian dijo en voz baja: «Qué casualidad». Fruncí el ceño, y no había pasado mucho tiempo desde que Wendy se había desmayado. ¿Había pasado siquiera 1 hora? Mississippi. El sirviente del otro lado esperaba una respuesta. ¿Lo sientes? De repente la fuerza de la mano que sostenía la mía disminuyó. Al mirar esos ojos confundidos, supe que ya no necesitaba preguntar. Wendy ya se había despertado. Le quité la mano con asco. Gavin vino a verte. Date prisa y sal. ¿Gavin? Wendy repitió mis palabras inconscientemente. Sí. Está muy enojado. Si no sales pronto probablemente se pondrá furioso. Aunque Wendy no entendía cómo se había desmayado repentinamente y despertado en un lugar diferente, seguía preocupándose mucho por los peces de su estanque, sobre todo porque Gavin era uno de los mejores peces del estanque en ese momento, así que siguió rápidamente al sirviente hasta el recibidor. Pero en cuanto entró, antes de que pudiera siquiera abrir la boca para preguntarle a Gavin qué pasaba, las abrumadoras preguntas de Gavin la bombardearon. Wendy miró el teléfono que Gavin le puso delante, completamente desconcertada. No entendía nada del contenido que mostraba. ¿Cuándo añadió todos sus peces a un grupo? Gavin, ¿puedo echarle un vistazo al teléfono? No envié ningún mensaje esta tarde. ¿Podría alguien haber hackeado mi cuenta y haberlos enviado a propósito? Gavin se burló. La cuenta podría estar hackeada, pero a esta gente no la trajo el hacker. Conocía a muchos, y no era algo que se pudiera hacer con una simple broma, pero no importa si quieres echar un vistazo. Me gustaría saber de qué otra manera puedes quejarte en este momento. A Wendy le da igual la actitud de Gavin. Descubrir qué había pasado era lo más importante. Vivian ya había apagado su teléfono. Cuando sacó el teléfono apagado, Gavin soltó otra carcajada burlona, sin embargo, esto fue solo el aperitivo. Una vez que encendió el teléfono, hubo innumerables llamadas perdidas. Cuando revisó las páginas, todas eran de su pez. Papá regresó. Al final, Leo no pudo soportar el miedo a papá y le informó de la existencia de Wendy con antelación. Al día siguiente, papá, que llevaba el coche, apareció en la puerta. Capítulo 9. En ese momento les estaba criticando a Nora y Wendy. Ante la amenaza de ese secreto, Nora solo pudo contener su ira ante mis críticas y descargarla en Wendy, a quien yo también estaba poniendo en aprietos. Wendy había estado muy ocupada estos 2 días por el desastre en su estanque. Aunque había logrado calmar a la mayoría de la gente, varios más habían llamado a la puerta en los últimos días,
y los sirvientes de la casa la miraban poco a poco con desprecio. Perdí el interés después de ver el chiste 2 veces. Fue solo por casualidad, al escuchar a los sirvientes cotillear, que me enteré de que ella me había culpado, insinuando que había contratado a alguien para hackear su cuenta y cambiar la voz para crear todo esto. Y hubo verdaderos ingenuos que se lo creyeron, como Leo. Por eso fue tan sarcástico conmigo el otro día, diciendo cosas como que nadie se detenga y que no creas que lo que has hecho no se sabrá. Pensé que se refería a que últimamente atacaba a Wendy, pero no esperaba que la causa principal fuera esta. No podía soportarlo. No hackeé la cuenta ni cambié la voz. Estaba muy seguro de ello, y no fui yo quien desenterró el estanque de Wendy. ¿Por qué debería asumir la culpa? Justo cuando estaba a punto de organizar una reunión presencial para el estanque de Wendy, papá regresó, y al instante se me ocurrió una idea mejor. En cuanto papá llegó a casa, los ignoró por completo y se acercó a mí, dándome los regalos que trajo de su viaje de negocios. ¿Cómo has estado en casa estos días? ¿Alguien te ha hecho sentir mal?, preguntó papá. ¿Quién se atrevería a hacerla sentir mal?, interrumpió Leo, enojado, pero la mirada indiferente de papá lo asustó de inmediato. De repente me di cuenta de que papá, inexpresivo, y Vivian se parecían bastante, pero también había algunas diferencias. No podía identificarlas en ese momento. Papá. Wendy dio un paso adelante y se paró frente a Leo. El rostro de Leo mostró una expresión conmovida, pero eso fue todo. La mirada de papá se desvió hacia Wendy. Si la forma en que miraba a Leo todavía era como mirar a una persona, entonces la forma en que miraba a Wendy era más como examinar un objeto. ¿Eres Vivian? La sonrisa de Wendy se congeló, pero siguió sin refutar el apellido. Papá, te equivocas. No se llama Vivian. Soy Wendy. Y mi hermano dijo que solo ella es hija de la familia Alba. Mientras hablaba, le lancé una mirada provocativa a Leo. Me calumnió, y ahora me estaba vengando. Leo estaba tan furioso que le temblaban las manos, pero no pudo hacerme nada bajo la vigilancia de papá. Ven al estudio más tarde. Sin hacer una sola pregunta, papá juzgó directamente a Leo como culpable. Papá. Mi hermano dijo esas cosas solo porque oyó a Alba decir que me odiaba, y que yo no era hija de la familia Alba, así que quiso defenderme. Solo fueron palabras de enojo. No lo decía en serio. Échame la culpa si quieres. Dijo Wendy con tristeza, intentando despertar el cariño paternal de papá. Tenía razón. Si no hubiera recibido una llamada anteayer, ni siquiera me habría enterado de que había otra hija en la familia Alba. Las palabras de papá cambiaron el rostro de los tres. Le eché leña al fuego o le hice la misma pregunta a mi hermano en ese momento, pero él dijo que no tenía derecho a hablar porque no era hija de la familia Alba, y Wendy sí. No pretendí sentir lástima, solo fui descaradamente arrogante, pero papá aún así dijo con cariño, eres la hija que papá reconoce. Si no te gusta, papá le pedirá que se mude. Capítulo 10. Miré a las 3 personas que estaban cerca. Wendy ya no podía mantener su aspecto lastimoso, y sus ojos estaban llenos de odio. De las 3, Nora era la más tranquila, con su expresión amable como siempre. No hace falta, papá. Al fin y al cabo, también es tu hija. La consanguinidad es inseparable. Incluso si le pidiera que se fuera, ¿qué sentido tendría? Además, la identidad de la hija de la familia Alba originalmente pertenecía a Vivian. De hecho, no odio tanto a la familia Alba. Si Wendy no me hubiera diseñado para casarme con Min en mi vida anterior y no me hubiera causado una muerte miserable, tampoco la habría odiado tanto. En el caso de las herederas reales y falsas, aunque fuera un intercambio involuntario, la más feliz parece tener un pecado original. Así que ya sea el disgusto de Wendy o la parcialidad de Nora y Leo que una vez creí ver, aparte de sentirme un poco triste, no me sorprende. En cambio, el amor inquebrantable de papá a veces me hace preguntarme, ¿Wendy es tu hija biológica porque me quieres tanto? Aunque ahora es mi mayor apoyo en la familia Alba, no puedo evitar pensar así. Wendy, el día que me recordaste que dejara la casa de la familia Alba cuanto antes, ¿te quedaste con ella todo el día? No. Vivian dijo con firmeza que debía estar en la casa principal de la familia Alba. La casa principal. La casa principal de la familia Alba no es pequeña.
Tiene unas 20 habitaciones en total, entre grandes y pequeñas. Pero es difícil ocultar secretos en lugares frecuentados por la gente. Con esta reducción, y excluyendo las habitaciones que me pertenecen, el alcance es muy limitado y la próxima semana, la familia Alba anunciará la identidad de la hija recuperada. La identidad de Wendy ya se ha revelado a sus admiradores. A estas alturas, todos los que deberían saberlo ya lo saben. Es solo que todos esperan la reacción de la familia Alba. No me opongo a que se anuncie la identidad de Wendy. Una fiesta para presentarla es definitivamente necesaria. ¿Quieres que te presente como Wendy o como Vivian? Vivian, que sabía que iba a armar jaleo en la fiesta, no dudó en elegir la primera opción, desde pequeña supo que Nora la abandonó. Naturalmente no tiene expectativas extra para la familia Alba. Y la indiferencia de papá y la actitud de Leo, que ladra sin morder, la hacen sentir completamente desconectada de esta familia. Así que no quiere que el nombre Vivian tenga ninguna conexión con la familia Alba. Por eso también le da igual por mucho que me enoje con Wendy, e incluso está dispuesta a ayudarme. Menos mal que no tengo que rogarle a papá. Me dejé caer perezosamente en la cama y empecé a contar los días con los dedos. Contando de ida y vuelta, parecía que solo el próximo miércoles sería el más adecuado. Nora y Wendy irían a probarse los vestidos para la fiesta, Leo y papá irían a trabajar, y yo sería la única en casa. Ah, no, contando a Vivian, seremos dos. A ver, ¿qué otros secretos hay en esta familia? La fiesta del viernes se celebró como estaba previsto. Wendy, que iba elegantemente vestida, y Leo charlaban en el recibidor. Yo estaba sentada sola en el sofá del salón, calculando si el plan de hoy saldría mal. Pero a los ojos de los demás me veía tan sola sentada allí sola. Más de una vez vi miradas compasivas sobre mí. Algunos incluso vinieron a buscarme en cuanto llegaron. No me importan quienes vienen a ver la diversión, ni hablar de mi verdadero estatus en la familia Alba, solo digo que no pienso quedarme con ellos después de hoy, así que naturalmente, no me importan sus opiniones. Capítulo 11. Pero quienes vienen a provocarme activamente son la excepción. Mira quién es. ¿No es Alba, la princesita de la familia Alba? ¿Por qué estás aquí sola? Si Adana solía detestarme. Pero debido a mi identidad, no pudo hacerme nada. Ahora que mi identidad como heredera falsa ha sido expuesta, por fin encontró una oportunidad. Piérdete. Me daba pereza hablar con ella. No creerás que solo porque te llame princesita sigues siendo la princesita de la familia Alba, ¿verdad? Wendy es la verdadera heredera de la familia Alba y tú. Si Adana hizo una pausa y me miró de arriba a abajo deliberadamente. Solo eres una huérfana indeseada. ¿Crees que alguien te hablará esta noche aparte de mí? Casi me río de su estupidez. ¿Crees que aunque te eche agua ahora quien se disculpará serás tú? Si Adana, por supuesto, no lo creyó, adelante si tienes agallas. Como lo dijo, hice lo que me pidió. Le salpicé la cara con el vino que tenía en la mano y grité, si Adana, ¿te atreves a decir delante de mis padres que soy huérfano otra vez? Con tanto alboroto, era imposible que los que estaban cerca no lo notaran. Es solo que por lo que grité nadie se atrevió a actuar precipitadamente. Solo cuando Wendy y Leo se acercaron, otros me siguieron para ver la diversión. Si Adana me señaló con incredulidad. Gotas de vino le caían de la cara, con una expresión de profunda vergüenza. Wendy sacó rápidamente un pañuelo de papel para limpiarle la cara a Adana. Alba, ¿qué haces? Dijo que soy una heredera falsa, una huérfana no deseada, y que solo tú eres la verdadera heredera de la familia Alba. ¿Crees que tiene razón? Si Adana ya estaba furiosa en ese momento. Gritó sin pensar, ¿me equivoco? Eso era exactamente lo que Wendy pensaba. Puso cara de preocupación, pero por dentro estaba muy feliz, deseando que Adana dijera más. Descubrí sus pensamientos de un vistazo y no le di oportunidad de seguir fingiendo preocupación. Ignoré a Adana y seguí interrogando a Wendy mientras observaba las expresiones de los demás. Entre estas personas, había bastantes admiradores de Wendy a quienes le pedí específicamente a papá que invitara, así como aquellos que saltaron del estanque de Wendy durante el incidente del chat. Estos dos grupos se distinguían claramente entre la multitud. Los primeros estaban ansiosos e insatisfechos, mientras que los segundos observaban el programa de Wendy con gran interés.
Entonces, un hombre salió de la multitud, y se paró frente a Wendy para protegerla. Aunque lo que dijo esta señora no fue agradable, ¿no es cierto? Es muy desagradable de tu parte complicarle las cosas a la señorita Alba de esta manera. Este hombre era Min. Miré a Min con una mirada significativa. No esperaba que fuera tan cariñoso. Ni siquiera te importa ser su apoyo y la proteges con todo tu corazón. ¿Qué quieres decir con eso? Aunque Min es un mujeriego, tiene una doble moral con sus mujeres. Él nunca permitirá que le sean infieles. Y Wendy es la mujer que realmente le gusta, así que no quiere que tenga contacto con otros hombres, ni mucho menos, literalmente. Si no me creen, señalé al grupo de gente que veía el programa de Wendy, pueden preguntarles. Uno de los espectadores saltó de inmediato, puedo atestiguarlo. La última vez, Wendy nos envió un mensaje diciendo, quiero verte. ¿Estabas en ese grupo, Min? Capítulo 12. Inmediatamente algunos comenzaron a reírse, como burlándose de Min por no estar calificado para ser suplente. El rostro de Min se sonrojó de ira al instante. Miró con odio al hombre que acababa de hablar. Estaba muy preocupado por su rostro. ¿Cómo pudo dejar que se rieran así de él? Wendy, todo lo que dijeron es mentira, ¿verdad? Min dijo con tono amenazador, solo di que no y te creeré. De repente todos olvidaron el pequeño episodio que me contó. Incluso si Adana no pudo evitar mirar a Wendy en ese momento preguntándose qué diría. Wendy se mordió el labio. Lo envió quien hackeó mi cuenta, no yo. No fuiste tú quien envió el mensaje. Pero quien ha estado charlando tranquilamente con nuestros hermanos todo el tiempo seguramente tampoco puede ser ese hacker. El espectador que disfrutaba del drama no iba a dejar que Wendy se librara tan fácilmente. Wendy aún no había dicho nada, pero los presentes ya lo creían. No esperaba que la recién llegada heredera de la familia Alba fuera así. No se nota en absoluto. Oí a alguien decir, lo oí desde donde estaba, y Wendy lo oyó aún más claramente. La miré. Su rostro se había puesto pálido, incluso Leo, que estaba cerca, tenía mal aspecto. Quizás nunca antes había palidecido así, por no hablar de Min, uno de los implicados. Con solo ver la expresión de Wendy supo que era cierto. Quiso largarse furioso, pero antes de que pudiera irse, la multitud se quedó en silencio y se apartó. Entraron algunas personas. El que iba delante era mi padre, Víctor. En cuanto llegó Víctor, todos callaron. Los ojos de Wendy se iluminaron de inmediato como si hubiera encontrado a su protector, pero al instante siguiente se le oscurecieron porque los de Víctor me miraban. Dana, ¿qué te pasó? Un hombre salió de repente de detrás de Víctor y corrió hacia Dana. Solo entonces Dana recordó su desastre actual. Dejó de ver la diversión y se aferró al brazo de su padre para quejarse, mirándome fijamente, pero lo que no vio fue que la expresión de terror en el rostro de su padre se intensificaba a medida que ella hablaba. ¿De qué tonterías estás hablando? Date prisa y discúlpate con la señorita Alba. Entonces su padre la obligó a disculparse conmigo, ignorando la resistencia de Dana. Papá, soy yo la que recibió el agua. ¿Por qué debería disculparme con ella?, rugió Dana desafiante. Solo porque Alba es mi hija, la hija de Víctor. La mirada fría de Víctor recorrió a Dana. Solo entonces Dana se dio cuenta de algo. Se acurrucó detrás de su padre, asustada, pero su padre la sacó rápidamente para disculparse conmigo. Al ver la apariencia reticente pero sumisa de Dana, solté una suave carcajada y le dije, ¿ves? Te dije que tendrías que disculparte. Esto hizo que Dana se sonrojara de nuevo, pero esta vez no se atrevió a decir nada más. Papá, quiero mudarme. Víctor frunció el ceño. Siempre serás la hija de papá. Si alguien quiere chismear, que venga a hablar con papá. Sé que no te importa si soy tu hija biológica, papá. Pero los de afuera no pensarán así. Si me tienes demasiado cariño, alguien podría pensar que estoy tramando algo. Así fue en mi vida anterior, además te da igual que viva en casa o fuera. Puedes venir a verme cuando me extrañes. Víctor seguía sin querer acceder e incluso quiso plantear la posibilidad de pedirle a Wendy que se mudara de nuevo, pero ante mi insistencia, finalmente accedió. Capítulo 13. Después de eso,
la fiesta transcurrió sin más contratiempos, pero el drama anterior ya había satisfecho a todos. Wendy logró impresionar a todos en la cena, pero por desgracia, no fue la que ella deseaba. Dejar la familia Alba no fue una decisión improvisada. Lo había decidido hacía un día, mi suerte parecía ser buena tras renacer. Con un objetivo claro, el miércoles descubrí algo. Había un ascensor en el estudio de Víctor que conducía directamente a una habitación secreta subterránea. La habitación secreta estaba decorada como una habitación normal, y en una pared colgaba la foto de una mujer. Su apariencia era 8 puntos similar a la de Norris. Sin embargo, los rasgos de Norris eran más delicados y lastimosos, y aunque esta mujer era más glamurosa, también había muchos libros en la habitación secreta, todos relacionados con el alma y la religión. En estos libros encontramos un método para que el alma regrese y renazca. Tras ver este método, Vivian guardó silencio un buen rato. Solo después de presionarla, me contó algo. Antes de que Wendy llegara, había ayudado a alguien en la calle y había recibido un amuleto de paz. Lo abrió en ese momento y el patrón del amuleto era muy similar al del ritual. En cuanto a la sangre requerida por el método, poco antes de recibir el amuleto, su escuela acababa de realizar un examen físico, que incluía un análisis de sangre. Escuché que este examen físico estaba financiado por una persona adinerada. Vivian y yo nos miramos, de repente pareció que comprendimos por qué a Víctor no le gustaba Wendy y por qué Wendy, en mi vida anterior, lamentaba haberme ido de la familia Alba tan pronto. Wendy, en mi vida anterior, probablemente también descubrió este secreto, pero desconocía que Víctor ya había realizado un ritual de invocación de almas, y que el objetivo era Vivian. En ese entonces aún no se había descubierto la identidad de Vivian, pero su rostro bastaba para llamar la atención de Víctor. Víctor, naturalmente, no habría pensado que Vivian era su hija biológica. Quería usar el cuerpo de Vivian para resucitar a la mujer de la foto, pero algo salió mal, y Wendy renació en su lugar, y probablemente a Wendy se le ocurrió sacrificarme a mí. Pero era imposible. Llevaba 20 años siendo hija de la familia Alba, y todos conocían mi identidad. ¿Cómo pudo Víctor dejar que la mujer que le gustaba renaciera en mi cuerpo? Incluso Nora era más adecuada que yo. Cierto, Nora. ¿Y Nora? ¿Por qué Víctor nunca había considerado a Nora? Nora era su esposa y confiaba en él. ¿No sería más fácil atacarla a ella que a Vivian? Le conté a Vivian mis especulaciones, pero Vivian me preguntó, ¿alguna vez has pensado por qué la actitud de Víctor cambió inmediatamente después de que te juntaras con Min en tu vida anterior? Era aterrador pensarlo detenidamente. No podía seguir en esta familia. Decidí hacer las maletas e irme de inmediato. La reputación de Wendy está arruinada esta noche. Con la actitud de Víctor, quienes se dejaron engañar por sus sentimientos no se contendrán, pues están preocupados por la familia Alba. Tendrá mucho trabajo ahora. Dije con regodeo. Ahora, mientras nos aseguremos de que no reciba ningún beneficio de la familia Alba, probablemente debería considerar entregar tu cuerpo. El libro que encontramos en la habitación secreta ese día no solo contenía el método para invocar almas y renacer, sino también la forma de romperlo. Sin embargo, este método era muy autoritario. A menos que la persona renacida abandonara el cuerpo voluntariamente, incluso una contramaldición sería inútil. Además, tenía un límite de tiempo, 1 año después del renacimiento. Capítulo 14. Después de 1 año, incluso si la persona reencarnada quisiera irse, su alma se habría fusionado completamente con el cuerpo y no podría separarse. Wendy solo había aparecido durante 6 meses, así que no había problema con el tiempo. Luego hice lo mismo de nuevo. Dejé inconsciente a Wendy y dejé que Vivian se apoderara de su cuerpo. Usé un pigmento especial que no se podía lavar con medicina común para dibujarle una marca en la nuca. Ahora solo quedaba obligar a Wendy a irse voluntariamente. A Víctor no le agradaría Wendy, quien se había llevado el cuerpo de su hija biológica. Y Leo fue amable con Wendy solo para oponerse a mí. Si Wendy hacía algo que no cumplía sus expectativas o que pudiera perjudicar sus intereses, probablemente no se podía contar con él, igual que desapareció durante toda la fiesta. En cuanto a Nora, pronto no tendría energías para preocuparse por otras cosas. Usé la excusa de conseguir algo para devolverle a la familia Alba. Dejé una carta falsificada en esa habitación secreta.
El contenido de la carta se basaba en mi especulación de que Víctor estaba usando a Nora para resucitar a su amante. Luego contraté a un hacker experto y le conté a Nora sobre la habitación secreta en el estudio. Sabía perfectamente cuánto le importaba a Nora Víctor, incluso si corría el riesgo de que Víctor le desagradara, iría allí en cuanto supiera que tenía una habitación secreta relacionada con una mujer. Además, era una persona inteligente. Cuando veía la carta, la guardaba en silencio y luego hacía las cosas en secreto. De esta manera, mientras encontrara una oportunidad para recuperarla, no me involucraría en este asunto. Casualmente era el comienzo del nuevo semestre. Quería concentrarme en mis estudios y no me convenía involucrarme en estas cosas, así que Wendy suspendió sus estudios. Tal como lo predije, Min y los demás no dejaron ir a Wendy. Todo tipo de rumores sobre Wendy se extendieron rápidamente por todo el campus, incluyendo muchas cosas que nunca había hecho. Pero es fácil difundir rumores, pero difícil refutarlos. Dijera lo que dijera, nadie creía que no hubiera hecho esas cosas, donde quiera que fuera, la gente hablaba de ella. Finalmente sufrió una crisis nerviosa. Según las noticias de los sirvientes de la familia Alba, llevaba un tiempo sufriendo de insomnio. En cuanto supe esto, supe que era el momento adecuado. Llamé de inmediato a Wendy para concertar una cita. Para asegurarme de que saliera, le solté la bomba, sabía que era una transmigrante. Wendy no podía estarse quieta. ¿Cómo lo sabes? ¿Tú también eres una transmigrante? Yo no. Pero he renacido. ¿No sabes que las protagonistas transmigrantes han pasado de moda últimamente? Le dije con una sonrisa. Nora estaba muy orgullosa de su identidad transmigrante. Creía firmemente que había transmigrado para ser la protagonista femenina. Así que quería romper esa creencia suya. Solo así se le ocurriría irse. Ahora bien, lo que está de moda es la antitransmigración. Sobre todo para un transmigrante como tú con malas intenciones. Mira, has perdido tu reputación. Incluso en la familia Alba, mientras yo quiera, podrían echarte en cualquier momento. ¿Qué harías entonces? ¿Crees que alguien como tú podría ser la protagonista femenina de este mundo? Media hora después me senté junto a Wendy, inconsciente, y la acompañé al hospital. Un día después, Vivian despertó en este cuerpo. ¿Qué vas a hacer ahora?, le pregunté. Vuelve a la escuela, dijo Vivian sin dudarlo. Lo sabía. Haré que alguien envíe de inmediato las pruebas de que Min y los demás inventaron rumores. Seguro que habrá silencio cuando vuelvas a la escuela. Capítulo 15. Además de difundir rumores sobre Wendy, Min y algunos otros también habían hecho muchas cosas malas antes. Cuando reuní pruebas esta vez, también las reuní y las envié juntas. Durante los 2 meses siguientes observé los dramas de las familias de Min, y los días transcurrieron sin incidentes. Salvo las llamadas y los regalos ocasionales de Víctor, casi me olvidé de la familia Alba. Hasta que un día, al salir de la empresa después de una entrevista y abrir el teléfono, vi de repente una noticia de última hora. La pareja de la familia Alba había tenido un accidente de coche. Abrí rápidamente la página de noticias. Había una foto del lugar del accidente y el contenido describía principalmente la gravedad del accidente. Se predijo que la pareja de la familia Alba difícilmente sobreviviría. Le envié un mensaje de texto a Vivian, tomé un taxi con indiferencia y corrí al hospital mencionado en las noticias. Los guardaespaldas de la familia Alba pudieron detener a los periodistas, pero a mí no. Me senté decadente en la puerta de urgencias de la UCI. Cuando me miró, sus ojos estaban llenos de confusión. A las 7 de la tarde, Vivian seguía corriendo desde la escuela. ¿Cómo va todo? Negué con la cabeza. A las 7:46, abrieron la puerta de urgencias. Víctor y Nora fueron declarados muertos tras intentos fallidos de rescate. Un día después se publicó el informe de la investigación del accidente de coche. Fue una muerte accidental. Pero no pensé que fuera un accidente. Si no, ¿cómo podría ser tanta coincidencia? La única vez que salieron sin conductor, murieron en un accidente de coche. Nora era tan paranoica que incluso muerta, no permitía que una tercera persona estuviera con ellos. La herencia que dejaron Víctor y Nora se dividió a partes iguales entre los tres. Renuncié a mi herencia y se la di entera a Vivian.
Vivian no quería tener nada que ver con la familia Alba y al principio también quiso renunciar a ella. Pero la convencí de que se quedara con una parte, era una compensación por lo que Víctor y Nora le habían hecho y necesitaría mucho dinero para sus futuros experimentos. Siempre es más conveniente tener tu propio dinero al solicitar fondos de investigación. Leo se sentó en silencio a un lado, escuchando nuestra conversación sin decir ni una palabra, ni se sorprendió de lo bien que se había vuelto nuestra relación. Simplemente lo aceptó todo con calma. Al salir del cementerio, Leo se apresuró a resolver el caos en la empresa, dejándonos solos a Vivian y a mí. ¿Cenamos juntos?, me preguntó Vivian. Aparté la vista del mensaje de aceptación de la entrevista en mi teléfono y alzando la vista, el cielo estaba despejado. Claro, invitas. Vivian sonrió con impotencia. Yo invito.